Damos la bienvenida a don José Antonio Tierno Parral, presidente de la Cooperativa de Agricultores de Valle del Jerte. Señor Tierno, le voy a explicar brevemente cómo se desarrolla la comparecencia. Tiene usted inicialmente un turno de 10 minutos para exponer lo que usted considere oportuno. Posteriormente, los grupos parlamentarios, cada uno de ellos tendrá 5 minutos para hacerle la exposición también en relación a lo por usted expuesto, y posteriormente tiene usted un último turno de 5 minutos. Pues cuando usted lo desee, empezamos por su intervención. Muy bien, pues nada, buenos días a todas y a todos. Encantado de veniros a explicar un poquillo del porqué, la necesidad, ¿no?, de haber estado solicitando estos 2 años, y aunque verdaderamente el que nos atañe es la campaña 2024. Un poco las ayudas extraordinarias al cultivo de la cereza, ¿no? Llevamos dos campañas, la del 23 y el 24. Bueno, explicar un poquito la agrupación de cooperativas, por si no lo saben ustedes, pero creo que sí, pues aglutina aproximadamente el 50% de la producción del norte de Extremadura, que está concentrada en el norte de Cáceres, en las comarcas principalmente del Valle del Jerte, la Vera, y también comercializamos parte de las Gurdes. Estamos formados por 15 cooperativas socias y representamos aproximadamente una masa de socios de unos 2.800, 3.000 agricultores. Bien, es verdad que no son todas explotaciones, porque como sabéis, a veces pues en una misma casa hay más de un titular de REXA, aunque la explotación se gestione como una única explotación. Nosotros calculamos unas 1.800 explotaciones unificadas, que son las que más o menos forman parte de la OPFH, representan unas 3.400 hectáreas de las 7.800 que hay registradas en la comunidad autónoma. Por tanto, bueno, pues somos el principal aglutinador o comercializador de la cereza de Extremadura, por supuesto, y también de España, ¿no? Las explotaciones son pequeñas, como sabéis, nuestro tipo de explotación, pues por explotación estamos hablando de unas 3 hectáreas y de ahí para arriba, entre 3 hectáreas y 6 o 7 hectáreas se concentra la mayor parte de las explotaciones que nosotros representamos y por tanto que se gestionan en Extremadura. Y es verdad que llevamos 2 campañas, han sido 2 campañas excepcionales por la climatología. El año 2023 pues tuvimos un periodo de lluvia pues que no se daba en el tiempo, pues como en el 2000, creo que fue en el 88, la última vez que llovió tanto, y si bien en el 2024, la campaña del 24, no fue tanto tiempo seguido de lluvia, sí que es verdad que estuvo lloviendo cada fin de semana. Los datos climáticos que ahí están por la Agencia Estatal de Meteorología confirman que el 24, junio del 24, fue el más lluvioso de los últimos 20 y tantos años en el norte de Extremadura, en las comarcas donde se produce la cereza. Esto se atañe a que, bueno, explicamos o venimos comentando, ustedes sabrán, el tema, gestionar el tema del seguro agrario, el tema de la cereza es complejo. También viene infundado un poco por la dinámica de los últimos años, ¿no?, de que al final las líneas de agroseguros, las líneas de seguros agrarios se tienen que compensar en sí mismas, es decir, que lo que en un periodo aquello que se aporta al sistema eso es lo que hay para indemnizar, con lo cual las líneas tienen que equilibrarse, y esto ha llevado a que, si ya es un cultivo complejo de asegurar, pues nos encontrábamos en los últimos años que sí es verdad que con la línea del 3C íbamos incrementando el seguro. En el 23 hicieron una modificación y el 24 cayó de nuevo la contratación del seguro, ya del 25 no hablamos. Bien, es suerte que en el 25 no hemos tenido, por suerte, por fin hemos tenido una campaña normal en cuanto a la meteorología. Y bueno, pues al final se va a desarrollar Quiero poner también valor, porque nos demos cuenta que cuando el campo las cosas vienen bien por sí solo, es capaz de generar recursos, riqueza suficiente para que las explotaciones agrarias sean viables, y más el tipo de explotación que nosotros tenemos, ¿no?, que al final genera, pues bueno, pues qué sería de nuestras comarcas
del norte de Cáceres sin la agricultura, ¿no? Sin tener un cultivo que al final consigamos que la gente pueda seguir viviendo en el medio rural. Bueno, pues por eso solicitamos estas ayudas extraordinarias estos años y bueno, las solicitamos en el 2000, la campaña pasada se dieron y en el 2024 pues con la línea de ayudas que se ha implementado. Bien, es verdad que yo es de agradecer a que hayamos podido encontrar una vía para que estas ayudas puedan llegar a los agricultores, todavía no han llegado, creo que, bueno, el compromiso por lo menos era que llegaran lo antes posible o en la parte que a la OPFH de Agrupación de Cooperativas nos atañe, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera al tener los datos concentrados, pues hemos conseguido, yo creo, de alguna manera un poco más rápida, que eso también hay que ponerlo en valor, pues a poder acceder o poder presentar los datos a la Junta de Extremadura para que pueda resolver o pudiera resolver las ayudas. Si bien todavía no están resueltas todas, ya hay una gran parte hecha. Bueno, en diferentes reuniones que pueda haber mantenido pues con los diferentes actores, se hizo una reunión a nivel, cuando se sacó el decreto, a la cual yo no puedo asistir, pero bueno, nos representó Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura y bueno, las diferentes organizaciones agrarias que estuvieron pues llegaron a una manera de poder demostrar o poder, porque al parecer había unos condicionantes, yo no conozco la negociación de primera mano evidentemente con la Comisión Europea, pues que había que justificar muy bien el cómo poder detraer estos fondos de desarrollo rural, pues en este caso para la lengua azul y para la cereza, que eran los dos cultivos que se podían beneficiar de ello, ¿no? Y bueno, en las diferentes negociaciones que hubo, pues se llegó a un acuerdo de unas cantidades y de cómo poder demostrar, justificar que había habido un 30% de pérdida o que el agricultor había tenido, porque en el tema de la cereza había que demostrar individualmente esa pérdida de producción de al menos el 30% y unas cantidades determinadas que, si bien, pues evidentemente, pues todo es mejorable y ojalá hubieran podido ser más o hubieran sido más, pues podían ayudar a paliar un poco lo que era la campaña 2024. Y bueno, en ese trámite, pues creo que al final estoy aquí porque al final el decreto se convalidó, pero creo que se ha convalidado aparte se ha abierto como proyecto de ley, no sé muy bien, perdonadme los tecnicismos de sembrar cerezo y coger cereza, entiendo un poco, de lo otro me quedo un poco corto. Y bueno, era lo que quería expresar, ¿no? Yo lo que pretendo transmitir pues es eso, ¿no? Que siempre parece que los cereceros estamos, pues es verdad que nos dedicamos al cultivo de la cereza, es algo complicado, más en el norte de Cáceres, pues que suele llover en primavera, sobre todo al inicio de primavera. Es verdad que ahora los 2 años esto pues ha llovido en junio y es cuando nos ha hecho este destrozo. Esperemos que seguimos negociando, tratamos de negociar un tema de mejorar las condiciones del seguro para que al final los agricultores pues no tengan que depender de esta renta y de esta petición de ayuda o de estas ayudas extraordinarias y de alguna manera podamos establecer un sistema de protección pues que les garantice que al menos lo que tratamos de decir, yo hago con los agricultores, ¿no? El seguro nunca debe ser rentable, nunca va a asegurar la renta del agricultor, nunca te va a proporcionar el dinero que el agricultor pierde si no puede producir y vender sus productos, pero por lo menos tener los costes de producción asegurados para que al final las explotaciones puedan seguir funcionando la campaña siguiente y de alguna manera el sistema funcione, porque al final si no, pues bueno, ya conocemos si cuesta atraer gente joven a la agricultura, a la fruticultura aún más, por el tema de costes, de mano de obra y complicaciones, pues si no tienen de alguna manera la renta un poco asegurada, esto lleva mal camino, ¿no? Por mi parte, no sé si me he pasado de tiempo.
Le queda un minuto, si quiere. No, añadir bueno, algo más. solamente decir que de toda esta ayuda hay una parte que también quiero expresar y solicitamos. Nosotros somos una cooperativa, somos una OPFH. Nuestros agricultores no solamente se tienen que hacer cargo de los costes de su explotación, sino al final de los costes de su empresa, que son sus cooperativas. Al final, yo soy socio, soy partícipe de una cooperativa, me tengo que hacer, si mi cooperativa no llega a cubrir sus costes, me tengo que hacer cargo de la parte que me corresponde. Y siempre solicitamos en esta parte que se atendiera también esa parte, ¿no? Porque es una parte que los agricultores tienen que hacer. De hecho, nosotros que estamos inmersos en diferentes sistemas de modernización de lo que son las estructuras de calibración y demás de la cereza, a través de la OPFH, que son los fondos con los cuales nos financiamos, donde el agricultor pone el 50% de la inversión y recibimos de la Unión Europea el otro 50%, ese 50% hay que hacerse cargo, se raja en la cereza, no se raja en la cereza. Y al final nosotros llevamos 2 campañas donde de la parte que detraemos de la liquidación del agricultor para hacer esos fondos no hemos llegado a cubrir la parte que le corresponde a la OPFH y han tenido que ser fondos propios de la OPFH, que al final son fondos de los agricultores, hacernos cargo del déficit. Y sí que el año pasado, en el 23, hubo una medida con el decreto de la sequía a nivel nacional, que sí que recibimos el 60%, normalmente se recibe el 50%, pero extraordinariamente el año pasado sí que recibimos el 60% de los fondos de la Unión Europea, la ayuda, y este año sí que también lo solicitamos, que por lo menos se atuviera, ¿no? Si no se sabía que pudiera existir esa posibilidad y al final, en vista de que al final eso eran fondos, pues habría que justificar evidentemente a la Unión Europea y a la Comisión Europea pues la pérdida, pero bueno, que pudiéramos también haber recibido en el programa operativo del 24, pues igualmente el 60% de los fondos de la Unión en vez del 50%, que es lo que habitualmente recibimos. Muy bien, gracias, señor Tierno. Vamos a pasar a continuación a la intervención de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el de Unidas por Extremadura, la señora de Miguel Pérez tiene un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Tierno. Le agradezco que se haya acercado hoy hasta la Asamblea de Extremadura y, bueno, yo solo espero también que esta campaña se termine sin ningún incidente, sin que tengamos ningún pedrisco ni nada que vaya a estropear pues, los coletazos de la campaña de cereza, que espero que haya sido productiva y que los cereceros obtengan buenos precios por las cerezas que son marca Extremadura en todo el mundo. Esta ley se está tramitando como ley fruto de que el decreto ley no ha sido consensuado con ningún grupo político. El Partido Popular hace y deshace a su antojo, pero no se da cuenta por enésima vez que está en minoría parlamentaria y yo creo que algo así pues hay que consensuarlo con a quienes estás pidiendo el voto, ¿no? Y en este caso se nos ha planteado un decreto que está diseñado de la misma manera que se diseñó el decreto anterior por la fiebre hemorrágica. Y a nuestro juicio ese decreto ya tenía bastantes deficiencias, porque planteaba que las ayudas, por ejemplo, en ganadería, fueran por censo y no por afección de la enfermedad. Con lo cual, había personas que habían tenido una mínima afección y estaban cobrando un montón de pasta, frente a otras que habían tenido una fuerte afección de la enfermedad y cobraban mucho menos. O incluso otras que directamente no habían sido informadas de cuándo tenían que haber notificado la enfermedad y quedaron directamente fuera. Nos encontramos con este decreto que viene a hablarnos de la lengua azul y de las tormentas en la cereza y tiene que ver con el cambio climático, que parece que es el elefante que está siempre en esta habitación, que hablamos de desastres naturales, porque es como una suerte de azar que nos ha caído, pero es que tiene que ver con que vivimos en una emergencia climática y que estos desastres naturales van a ser cada vez más normales y cotidianos y lo estamos viendo. Y la gente que vive en el campo y que trabaja del campo lo ve con sus propios ojos, que esto no es normal, no son normales ciertas floraciones tempranas, no son normales ciertas lluvias torrenciales, no son normales. Entonces, tenemos que combatir sus efectos, pero también con estas ayudas directas, pero creo que también hay que intentar mitigar el cambio climático con producciones cada vez más sostenibles. Y la ganadería y la agricultura son herramientas poderosísimas para mitigar el cambio climático. Yo no digo que estas ayudas vengan condicionadas a que aquellos que hacen prácticas
que ayudan a mitigar el cambio climático reciban más dinero de estas ayudas. Pero no sería una tontería a plantear a medio plazo, porque no puede ser que haya ganaderos y agricultores que estén haciendo agricultura y ganadería ecológica o integrada, con lo que eso supone de mayor a lo mejor coste, y que luego resulta que cuando viene un pedrisco, viene unas lluvias torrenciales o una enfermedad, reciban lo mismo que alguien que no está haciendo ningún esfuerzo por contribuir a mitigar el cambio climático. Creo que Europa nos esté diciendo que estas ayudas son incompatibles con otras ayudas, como por ejemplo los seguros agrarios, pues puedes incentivar al seguro de la cereza, que bastante problema tenemos con que el seguro ya es ineficaz, en cierta manera, que el Partido Popular se comprometió en campaña electoral que iba a cambiar el seguro de la cereza y que eso se iba a solucionar. No se ha solucionado ni por asomo, pero si ahora planteamos este tipo de ayudas, pues yo creo que pueden desincentivar de alguna manera, ¿no? Es curioso que usted ha dicho que ustedes sí que tienen que demostrar que tienen un 30% de afección, pues ¿sabe qué? Que no vino, no. Que no vino con decir que habían sufrido la enfermedad, van a cobrar. Un ganadero de ovino de 1.000 cabezas va a cobrar 20.000 euros, aunque solo se haya muerto 2. En cambio, un ganadero que tenga, lo he encontrado, porque antes no lo encontraba, un ganadero con 300 bajas de una cabaña de 500, con más de un 50% de afectación, va a cobrar 11.000 euros. Eso es el decreto que ha planteado el Partido Popular. Esa es la realidad de lo que estamos hoy aquí diciendo, que eso puede ser más chapuzas o ser más injusto, porque realmente a lo mejor lo que quieren es pues, beneficiar con mucha pasta a los que más tienen, obviamente, a los que más cabezas tienen. Eso es una realidad y, bueno, sabemos para quién gobiernan, ¿no? También es bastante curioso que nos diga el Partido Popular que es que no hay fondos para complementar, no hay fondos autonómicos. No hay fondos autonómicos porque, claro, la política fiscal del Partido Popular es que los que más pueden aportar a la hucha común no lo hagan directamente, que todo resida en el trabajo de la clase trabajadora, porque en el patrimonio, en los impuestos al patrimonio, esos desaparecen. Entonces, claro, no hay fondos para complementar las ayudas. No va a haber fondos para nada, que no sea lo que venga de Europa. Así que finalizo, señor Tierno, muchas gracias. Cualquier cuestión que considere que puede mejorarse en este decreto para que los cereceros del Jerte puedan recibir de manera justa ayudas europeas, no dude en trasladárnoslo, que desde Unidas por Extremadura estamos abiertas a presentarlo. Muchas gracias. Gracias, señora de Miguel. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Bueno, buenos días, señor Tierno. Gracias por su comparecencia. Yo poco voy a añadir. Únicamente usted ha visto ya y como presidente de cooperativa lo difícil que es llegar a consensos, ¿no? y acuerdos, pues eso ese es el porqué de la tramitación como proyecto de ley de este decreto, ¿no? Es decir, nosotros entendemos que hay que hablar todo y sobre todo con las partes implicadas, tanto con los parlamentarios como con ustedes. Únicamente decirle que o recoger el testigo, ¿no?, que ha lanzado de esas ayudas que no tienen que ver con el decreto, bueno, pero que también ustedes echan en falta, ¿no?, para con ustedes, de las cuales nos gustaría tomar nota y animarles a que hablen con nosotros para, una vez comience el curso político en septiembre, podamos llevarlas a buen puerto. Es decir, que no se quede solamente su comparecencia aquí, ¿no?, como representante, ¿no?, de ese sector cerecero afectado, sino que podamos hacer más avances, ¿no?, en cuanto a lo que usted ha dicho y le cojo el testigo y podemos trabajar de la mano para ponernos manos a la obra, puesto que obviamente el norte de Extremadura seguramente nos lo agradece. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene el turno el señor Beltrán Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Señor Tierno, sea usted bienvenido a la Asamblea, que es su casa, la casa de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Mire, el sector de la cereza es muy importante para nuestra región, es decir, es un referente de Extremadura, es un producto agroalimentario de primera calidad, es marca gastronómica y turística de nuestra región y es un sector en el cual viven más de 4.000 familias generando 30 millones de kilos de media de este producto y ese año hubo pérdidas por un 50% de la producción. Fue una auténtica catástrofe. La verdad es que este decreto se ha realizado deprisa y corriendo, sin consulta. Bueno, sí, parece ser que se han reunido con las organizaciones agrarias, pero con el resto de los partidos políticos, los grupos políticos no se han reunido.
Y es que esta mañana nos han llamado a nosotros irresponsables. Yo esto lo llamaría el decreto, y permítanme la ironía, del susto o muerte. Es decir, ustedes han hecho un decreto en el cual han contado con las organizaciones agrarias o con las cooperativas, pero con quien tenemos que apoyarlo no han contado. Y ahora nos dicen o nos amenazan que, claro, como estos son fondos europeos, si ustedes modifican la letra, porque parece ser que es como la Biblia, no se puede tocar nada, pues se puede perder el dinero. Por tanto, la responsabilidad es suya. Es decir, que nos están diciendo, este decreto lo he hecho yo, no he contado con usted, pero ahora me lo tiene que apoyar, porque si no, y a nosotros no lo dicen directamente, pero al señor de Vox se lo están diciendo toda la mañana. Es decir, y es más, nosotros, que apelamos siempre a la responsabilidad, le hemos demostrado muchas veces en mi grupo político, malamente podemos colaborar cuando esta mañana nos han llamado irresponsables, incompetentes, incapaces y que no estorbemos. Estas son las formas de un Partido Popular que no tiene mayoría. Señores del Partido Popular, ustedes no tienen mayoría y actúan como si tuvieran mayoría. Porque si tan importante era este decreto que le habían dicho, o ya lo veremos jurídicamente si es así, la Comisión Europea, que no se puede tocar nada, hombre, pues un poquito de... Hablen con los grupos políticos, porque seguramente que si hablan con los grupos políticos, por lo menos como grupo político, podemos llegar a acuerdos por el bien de todos los agricultores y de los ganaderos. Estas son las formas en las cuales estamos ahora mismo y por eso estamos aquí, pues esto se ha convertido en un proyecto de ley. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros desde el principio solicitamos las ayudas, fue el año pasado, en el 2024, y sí es verdad que nos llama la atención pues que queden fuera excluidos las personas que tienen menos de media hectárea. Estamos hablando de un cultivo de minifundio del norte de Cáceres. Por lo tanto, yo creo que eso sí puede ser mejorable y debería ser mejorable. Igual que puede haber posibilidades, como ustedes bien saben, que algunas personas que han puesto plantaciones nuevas sin tener ningún rendimiento productivo cobren y otras personas, por pasar el famoso 30%, pues no cobren. En definitiva, yo creo que este decreto se puede mejorar. Habrá que ver sobre la sospecha que nos han dejado esta mañana encima de nuestras cabezas, que si modificamos el decreto habrá que ver si jurídicamente se puede o no se puede, siempre seremos responsables, pero es verdad que sí nos gustaría, por su parte, en su última intervención, que nos diera la opinión en qué se puede mejorar este decreto, porque nosotros en su momento, cuando hicimos la propuesta parlamentaria el año pasado, en octubre o en septiembre del año pasado, en nuestra propuesta de impulso pusimos que hubiese una ayuda para los cereceros, pero también para las cooperativas o empresas que transforman, porque igual que el cerecero pierde su poder adquisitivo, la empresa que tiene sus compromisos con sus proveedores también pierde dinero, por lo tanto no se ha tenido en cuenta, es una pena, pero hubiera sido también interesante que se hubiera sacado una línea de ayuda para las cooperativas y empresas que transforman el producto. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hannemann Schroeder. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Señor Tierno, muchísimas gracias por su comparecencia aquí hoy, esta mañana, en su casa, la Asamblea de Extremadura. Yo empatizo mucho con ustedes, saben que soy de La Vera, de Jaraíz. Hay muchos productores de cereza en Jaraíz de la Vera. La agrupación de cooperativas del Valle precisamente también tiene sedes en Jaraíz de la Vera, como la cooperativa de San José de Piornal. Y conozco muy bien el problema y la problemática que han tenido estos últimos años, el año 23 y el año 24 concretamente, aunque incluso este año también ha habido algún problema con las variedades tempranas, que debido a la lluvia y al frío del mes de marzo pues se han retrasado muchísimo la floración, y eso es una evidencia también. Como decimos la señora de Miguel, y no se lo reprocho, nosotros no negamos el cambio climático, por supuesto que no lo negamos, pero no lo exageramos de la manera que ustedes lo exageran. El cambio climático existe, claro que sí, entendemos que es cíclico y eso pasa en muchos devenires, desde que hay registros vamos a decir, desde los tiempos modernos, de temperaturas, de lluvia, de pluviometría, etcétera, etcétera. A veces ocurren cosas. ¿Que ahora sean más drásticas? Pues posiblemente, no lo negamos. Pero también hay mucha culpa en la sobreprotección
y de zonas de espacios naturales, de bosques, etcétera, de ríos, de cauces de ríos que no se limpian. Luego nos quejamos de las inundaciones, nos quejamos de los incendios porque no tenemos ganado caprino en nuestras sierras, que son los mejores bomberos que pueden haber. Hemos visto también el incendio de estos días tan importante que hubo en la zona de Valdecaballeros, que también mucha gente achacaba precisamente a la falta de ganadería, de incentivos para que haya ganadería que pueda paliar o al menos ayudar o prevenir esos problemas. Bueno, nosotros, como bien ha dicho el señor Serrano, mi compañero, suscribimos totalmente, o suscribo totalmente lo que él ha dicho. Evidentemente, aquí hay unos grupos políticos como PSOE y Unidas por Extremadura que siempre, bueno, pues tratan de afearnos la gestión del Gobierno de María Guardiola y de la consejera, en este caso, que ha intentado por primera vez, y lo ha conseguido, pues unas ayudas directas de la Unión Europea que nunca se han dado, Y bueno, evidentemente por frentismo, lógicamente, pues se afean las cosas y se pretenden, bueno, pues poner palos en la rueda. Porque si tan convencidos estamos de todo y de que las ayudas son necesarias y de que las ayudas tienen que ser, jolines, ¿por qué no se aprueba de forma directa? Se convalida de forma directa. Claro que habrá cosas que sean mejorables, claro que habrá cosas que habrá que hablarlas y estudiarlas, pero bueno, el futuro también existe y el futuro también da la posibilidad de enmendar las cosas cuando salgan otros decretos o se hablen de otras historias. El de actual es el que no tiene vuelta de hoja, como ya se ha dicho en varias ocasiones. Si no se convalida ahora, pues evidentemente tenemos ese riesgo de que tengamos que devolver el dinero, el Gobierno tenga que devolver el dinero a la Unión Europea. Y también, bueno, a los señores de Vox también tengo que decir, o sea, siendo de Plasencia, siendo del Valle del Jerte, jerteños, dos compañeros de Vox que tampoco hayan querido convalidar de forma directa, me sorprende. Simplemente dejo caer eso. Me sorprende porque viven también de manera directa la vida cotidiana, valga la redundancia, en el Valle del Jerte y las cerezas, lo que eso significa para nosotros, en el Jerte, la Vera, en el Ambroz y también en las Urdes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Para cerrar la comparecencia, señor Tierno Parral, presidente de la Agrupación de Cooperativas de Agricultores de Valle del Jerte, tiene la palabra por 5 minutos. Muy bien. Bueno, pues apelando primero, yo siempre digo, yo es que nací en Rebollar. Rebollar es el pueblo más pequeñito aunque vivo en Cabezuela, ya en la Capi casi, el más pequeñito del Valle del Jerte, ¿no? Y siempre apelamos al tema, quiero decir que no he vivido en otro sitio que no sea en un pueblo, que no sea en el medio rural. Me he dedicado toda la vida a la agricultura con mis padres y demás. Y luego, evidentemente, está claro, ¿no?, que el cambio climático es un hecho. Si es decir, el que vivimos de la agricultura y de tal, estamos viendo cómo el clima va variando, va cambiando. Y yo lo que, en el tema, y por contestar un poco a Irene de Miguel, ver un poco que al final, con el tema de modular las ayudas por los que están produciendo agricultura ecológica o no, los agricultores no somos el problema del cambio climático. Nos quieren cargar a nosotros la responsabilidad de ser ahora los que tenemos que... No, nosotros no hemos ocasionado el cambio climático. Esto, pensemos en las ciudades, pensemos en Madrid, pensemos en tal. Yo vivo en un pueblo, yo quiero que en mi pueblo irme a bañar al río, que haya agua, que esté limpio. Quiero decir, es que yo vivo allí. El primer interesado en que tenga un sitio para... somos los agricultores, somos la gente que vivimos en el pueblo. Yo no vivo en Plasencia, por poner Plasencia porque es la ciudad más cercana,
sin tener nada y tal, pero no vivo en Plasencia y voy a trabajar al valle. Yo quiero que el medio esté cuidado, ¿no? Y quiero que con toda la modulación que nos están haciendo al tema de las ayudas de la agricultura, por el tema de la ecológica o tal, me parece, ojalá pudiéramos, y yo creo que ya en Europa y concretamente en España la legislación de la producción convencional es suficientemente garantista, restrictiva a la hora de uso de fitosanitarios, de más, para que podamos tener una agricultura. Miraba hoy los datos, imaginad que la agrupación de cooperativas este año, porque aparte de las pérdidas directas que pudimos tener, nosotros hemos exportado casi el 60% de la producción este año, fuera de España. Eso que llevábamos, hemos podido exportar cerezas a 20 y tantos países dentro de la Unión Europea. De momento, aunque se abrió ahí, o estuvo a punto de abrirse el protocolo chino, no hemos llegado a dar el cambio, ¿no? Pero pensamos que en algún futuro le tenemos que dar. Lo que quiero decir que no solamente fue lo que perdimos en producción de kilos que no entraron, sino que con los kilos que nos quedaron, poco pudimos hacer el año pasado. Este año, yo creo que va a ser un buen año. Esto va a ser un buen año para los agricultores, es verdad que nos vamos a quedar. Y tiene que ver el cambio climático, es decir, el cambio climático está produciendo alteraciones en la floración del árbol, está produciendo alteraciones en la calidad del fruto, está produciendo pues frutos dobles y demás incidencias que tienen el tal. Pero yo creo que los agricultores podremos contribuir en todo lo que se nos pida, como siempre hacemos, al cambio climático, pero él lo decía. Yo creo que las aportaciones para mantener el medio rural o para la lucha por el cambio climático en el medio rural, porque la mayor parte de las emisiones no las producimos la gente que vivimos en los pueblos, las producirán en otros lugares. Entonces yo creo que ahí no veo eso. Había otra parte de la intervención que era una parte que yo me atrevo a asegurar. La mayor parte de los agricultores, es decir, estamos situados en una horquilla para que sea rentable ya lo he dicho, entre 3 y lo decía también por el tema de, yo no sé lo que ocurrió en la ganadería, no he estado ni he participado tanto de esa parte, pero yo me aseguraba que por lo menos las ayudas fueran la parte o el más importante a las explotaciones medias, que son las que al final mantienen la estructura y lo que mantienen, porque las grandes explotaciones, que las hay, y evidentemente pues también saldrán beneficiadas, y luego explotaciones, vale, que es desde 0 hectáreas, pero quien tenga media hectárea de cerezo, pues directamente tendrá otra renta, porque con media hectárea de cerezo no se puede vivir, ¿no? Eso es un hecho. Por tanto, yo quiero decir, porque ahí sí que he asegurado de que el grueso de las ayudas fuera por lo menos a la parte central de las explotaciones agrarias, que era donde por lo menos lo que mantenía, ¿no? Mejora, yo creo, en el decreto, yo lo he dicho siempre, me parece injusto por el trabajo que llevamos haciendo, el tema del seguro, pues que no se haya podido. Yo ya digo, no he estado, creo que ha sido, o lo que me han explicado, una condición línea roja de la Comisión Europea, la doble financiación, por tanto no he estado en las negociaciones, solamente puedo creérmelo, no pongo duda de que, porque me parece injusto, de que a los agricultores que encima tienen el seguro, pues de alguna manera se les retraía la ayuda. Yo creo que eso, en mi parte, si se pudiera mejorar en la tramitación del decreto, pues me parecería importante, siempre y cuando se pueda. Y siempre me queda la otra parte que decía, ¿no?, que ya lo hemos hablado, muchas veces lo hemos pedido, a las estructuras. Las cooperativas son de los agricultores, son las empresas de los agricultores, hay que apoyarlas y hay que mantenerlas, porque sin ellas, hoy en día nosotros, bueno, ya he dicho, lo que representamos en la zona norte de Extremadura, la agrupación de cooperativas, yo creo que básicamente todos los grupos políticos nos visitáis alguna vez o a lo largo de ver la inversión que tenemos que hacer, que al final la hacen los agricultores, el esfuerzo es de los agricultores, ¿no? Y yo creo que eso hay que mantenerlo precisamente pues para poder estar en la casilla, bien situada en la casilla de salida, pues cuando nos lleguen viendas como este año podamos exportar, vamos a obtener, yo creo, un buen precio para los agricultores. Yo creo que los agricultores de cereza este año siempre es mejorable, ya sabéis que en el campo todo es mejorable, pero yo creo que es una buena campaña donde por lo menos van a tener un buen precio. La cosecha se ha quedado en la horquilla baja de las previsiones que teníamos,
pero bueno, yo creo que el precio lo va a compensar. Y es lo que trato de decir, que cuando las cosas funcionan y están bien por sí solas, son capaces de generar riqueza y no necesitamos ayuda, pero el campo y el medio rural, y bueno, pues cultivar en el Valle del Jerte la vera, en las Urdes y demás no es fácil, ¿no? Hoy en día Señor Tierno, tiene que ir concluyendo. Vale, pues lo que trato de decir, yo creo que es un modelo que no solamente es apoyar a los agricultores, sino al final es apoyar un territorio y una población, porque al final todo se beneficia. Nada, apelo a la responsabilidad de los grupos, creo que todos son conocedores de nuestra necesidad y también sé de su responsabilidad, y que sé que al final pues las ayudas llegarán a los agricultores en las mejores condiciones, y agradecerles pues que me hayan escuchado y estamos para lo que necesiten, ¿vale? Muchas gracias a usted, señor Tierno, por la comparecencia ante esta comisión, y puede abandonar la sala cuando usted lo desee. Pasamos a la siguiente comparecencia.